El jugador con más talento en la historia del fútbol italiano, un jugador fantasioso que deleitó a los aficionados de un país acostumbrados al catenaccio. El país de las defensas y los jugadores robustos, en el que apareció un jugador que brillaba por encima de los demás gracias a su clase y talento. Baggio era un jugador creativo, sus piernas desprendían magia y sus regates sorprendían al mundo entero. Además, Roberto era un goleador nato. Sin ser un depredador de área, su frialdad y calidad a la hora de definir lo hacían ser uno de los jugadores más efectivos de la historia. El futbolista que jugó en los tres grandes de Italia y durante 56 partidos se convirtió en el mejor 10 de la historia de la selección italiana. Roberto Baggio fue uno de los jugadores más inteligentes y resolutivos en la historia del fútbol. Usaba todo tipo de recursos. Además, su visión de juego lo hacía único. Combinaba con sus compañeros y siempre se situaba en el momento justo para empujar el balón al fondo de la red. Vamos a conocer a Roberto Baggio, el jugador más talentoso en la historia de Italia. C'è il recupero del Ciolo, palla buona Baggio, Ciolo, Baggio, salta Igler e gol! E gol! E mi voglio sentire! Dice Baggio! E allora sì, è 3-1! Roberto Baggio nació en Vicenza en el 67. Debutó con 15 años en el club de su ciudad. Se convirtió en pieza clave en el ascenso del conjunto biancorroso a la Serie B. Lamentablemente, en su último partido se lesionó de la rodilla y no pudo celebrar el ascenso con su equipo. Esta lesión fue muy grave, y más en la situación en la que estaba, ya que acababa de ser fichado por la Fiorentina, club que tuvo que esperar todo este tiempo para verlo debutar, pero la espera mereció la pena, ya que Roberto deleitó a sus aficionados en sus primeros partidos. Baggio era un futbolista diferente a lo que estaban acostumbrados en la Serie A. El mago italiano se convirtió en uno de los ídolos de la Fiorentina. En la temporada del 89, Baggio explotó como goleador. Consiguió convertirse en el segundo máximo goleador de la Serie A. Además, esa temporada se echó el equipo a cuestas y consiguió llevarlo hasta la final de la Copa de la UEFA, en la cual cayeron derrotados en la final por la Juventus de Turín, equipo que paradójicamente sería el próximo destino de Baggio. Ese mismo verano, el Mundial de Fútbol se disputaba en Italia y Baggio acudía a la cita como la estrella del país. Pese al golazo que le anotó a Checoslovaquia, la churra caería en semifinales ante la Argentina de Maradona. Convertido en el fichaje más caro de la historia en aquel momento, Baggio se convirtió rápidamente en el jugador franquicia de la Juve. Su calidad y elegancia en el campo enamoraron a los amantes del buen fútbol. Baggio ya era un ídolo en Italia y pasó de ser promesa a ser el presente del club. En la 92-93, y pese a la cuarta plaza del equipo en la Serie A, anotó 21 tantos, manteniendo la ilusión de sus aficionados. Además, consiguió llevar a la Juventus a conquistar la Copa de la UEFA. Esa temporada se consagraba como una leyenda del fútbol, y esto se hacía oficial en el 93, cuando recibió el Balón de Oro. Ese año Baggio hizo una temporada espectacular. Su verticalidad y eficacia hacían del italiano un jugador determinante. Pese a eso, volvían a quedar en segunda plaza por detrás del Gran Milan, que por tercera vez consecutiva lograba el Scudetto. Baggio no podía doblegar a los de Capello, y eso desesperaba al crack italiano. Pero lo más destacado en la carrera de Baggio todavía estaba por llegar. En el verano del 94, Italia llegaba al Mundial de Estados Unidos como una de las favoritas. Allí Baggio desplegó su repertorio futbolístico y demostró al mundo entero de lo que era capaz. Pese a sus discrepancias con Arrigo Sacchi, entrenador de la churra en aquel entonces, Baggio consiguió meter a su selección en cuartos de final, tras anotar un doblete histórico en los últimos minutos ante Nigeria. En la siguiente fase el divino volvió a ser decisivo, anotando el único tanto del partido ante España. Con este gol metió a la churra en semifinales, donde allí volvería a anotar un increíble doblete ante Bulgaria para meter a Italia en la gran final.
Baggio estaba obrando un milagro, anotaba todos los goles de la churra y era el héroe del país, pero cuando estaba a punto de tocar la gloria, el destino lo impidió. En la final ante Brasil, un partido aburrido con un 0-0 se decidía en los penaltis, y el héroe italiano en ese mundial falló su penalti decisivo, el penalti que certificaba el triunfo de la canariña. Ese fue el mazazo más grande en la carrera de Baggio, que impidió que fuera el héroe italiano. Ese mundial le pasó factura, ya que en la 94-95 Baggio jugó una irregular temporada marcada por las lesiones, que pese a la poca participación de su estrella, consiguió conquistar la Serie A después del mandato milanista. Tras esa temporada, Marcelo Lippi, entrenador de la Juventus en aquel entonces, comunicaba al jugador que no contaba con él para la próxima temporada, ya que prefería dar protagonismo a un jovencísimo Del Piero que subía pisando fuerte. Fue así como Baggio fichaba por el Milan de Capello. Allí no conseguiría adaptarse al juego táctico de Capello. Aún así, Baggio demostraría de lo que era capaz, y tras una gran temporada conseguía su segundo scudetto. En su segunda temporada con los nerorrosos, todo cambiaría. La llegada de Sacchi relevaría a Baggio al banquillo. El italiano no tuvo prácticamente minutos y decidió marcharse al Bologna. Baggio estaba cansado de competir y decidió jugar en un equipo un poco menos exigente. Pese a eso, el divino resucitó, desprendiendo uno de los mejores juegos jamás visto en los pies de Baggio. Allí se convirtió en ídolo y consiguió anotar 22 tantos en la Serie A, siendo esta su mejor racha goleadora. Esta maravillosa temporada volvería a llamar la atención de los grandes de Italia, y era así como en el 98 fichaba por el Inter de Milán, jugando así con el tercer gigante italiano. Allí formó una dupla impresionante con Ronaldo Nazario. Pese a contar con una de las mejores plantillas del mundo, el Inter logró una modesta séptima plaza, decepcionando al mundo entero. En su segunda temporada con el Inter, las cosas se torcerían. Marcelo Lippi, entrenador que propició su marcha de la Juve, llegaba al Inter. Como era de esperar, relegó a Roberto a los banquillos. Y tras otra temporada en blanco, el divino decidió marcharse del club interista para recalar en las filas del Brescia. Ya con 33 años, Baggio bajó mucho su nivel. Pese a eso, jugó 4 temporadas más, en las cuales dejó sus últimos destellos de calidad. Allí dejó un recuerdo imborrable, tanto que el Brescia decidió retirar la camiseta con el número 10. En el año 2004, el divino decidió retirarse del fútbol 291 goles después. Esto ocurrió en el enfrentamiento ante el Milan, recibiendo una gran ovación. La coleta de Italia dejó muchísimos destellos de calidad, un jugador que parecía tener un talento infinito, el futbolista que esquivaba patadas al ritmo del gol, el jugador que demostró que en Italia también hay espacio para los magos.